Bueno, pues tenemos ya al teléfono a uno de los mejores historiadores que ha estudiado la historia contemporánea de nuestro país, de España. Hablamos de Paul Preston, que es historiador británico, hispanista, que se ha dedicado al estudio de la historia reciente española, especialmente a la Segunda República y al tema que hoy nos acontece, que es la Guerra Civil Española. Bueno, antes de estar con usted hemos estado hablando sobre qué es la Guerra Civil, ¿no? Unos decían que fue una respuesta natural de Media España por los abusos del gobierno de la Segunda República y otros dicen que fue claramente un golpe contra la democracia de aquellos que perdieron el poder político en febrero de 1936. ¿Qué opinión le merece usted? Evidentemente hubo guerra civil porque hubo una conspiración militar y hubo un golpe militar. Sin ese golpe militar no habría habido guerra civil. Y además no se puede decir que es una respuesta a la victoria republicana, o sea, del Frente Popular en las elecciones de febrero del año 36, sino que es una respuesta a la victoria republicano-socialista en las elecciones del 14 de abril de 1931, que abren el camino al establecimiento de la Segunda República. Hay que recordar que, o sea, en el mismo 14 de abril había un grupo de monárquicos ricos que empezaban ya a conspirar y son los que a la larga, a lo largo de los próximos 5 y pico años, son los que financian la preparación de la conspiración. Pero no siempre que hay un golpe militar, pues se produce necesariamente una guerra civil, ¿no? Es decir, que si al final pues el golpe desembocó en la guerra que conocemos del 36 al 39, es porque también el Partido Socialista o los sectores de la izquierda pues también querían ir a las calles y a la guerra, ¿no? O sea, hay que saber lo que pretendían los conspiradores militares. Habían declarado de que iban a exterminar los que no pensaban como ellos, es decir, como mínimo a media España. Y claro, el responder a eso, a responder a esas amenazas, a responder a las atrocidades y las matanzas que empiezan inmediatamente, o sea que es más que nada es una reacción espontánea. Eso no se puede utilizar para culpar al Partido Socialista de la guerra civil. Claro, el que no resiste a que le maten, si él es responsable de una lucha, bueno, bien, pero me parece que es una lógica falsa. Pero bueno, fue Largo Caballero, el histórico líder socialista, el que antes incluso de las elecciones de febrero del 36, que usted comentaba ahora mismo, fue el que dijo que si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que los fascismos prefieren la anarquía y el caos. Fue una persona también que dijo que una persona que dice que no cree en la democracia como valor absoluto ni en la libertad, y fue una persona que dijo que van hacia una revolución pacífica, pero que si la burguesía de la época se opone, harán una revolución violenta. Bueno, vamos por partes. Vale. Primero, o sea, yo tengo una posición súper crítica respecto a Largo Caballero, que me parece que dijo muchas cosas que eran equivocadas. Esa cita exacta que tú acabas de leer o de repetir, esa en particular no la conozco, pero acepto que él era perfectamente capaz de decir una imbecilidad como esa. Sin embargo, creo que lo que dijo un señor, aunque fuera un líder muy importante del Partido Socialista, y, compararlo en términos de responsabilidad ética por una guerra civil, compararlo con la gente que está ya preparando la violencia
o sea, los militares, que evidentemente son los que lanzan la guerra civil, a mí me parece injusto, no injusto con Largo Caballero, o sea que yo acepto que Largo Caballero como político cometió error tras error, tanto antes como después del 18 de julio. Bueno, pero entonces era un líder histórico socialista, Calagurro Caballero, fue él el que dijo esta frase que acabo de decir, es decir, que Sí, pero entonces también incitaba un poco a la violencia, ¿no? Tienes que recordar que Largo Caballero no controlaba totalmente el Partido Socialista. Había otros líderes, por ejemplo, Indalecio Prieto, que eran moderados, que hacían todo lo posible para que no hubiera violencia en la primavera del 36. Bueno, decía Salvador de Madariaga que después de la Revolución de Octubre del 34, estamos en los antecedentes de la Guerra Civil del 36 al 39, en octubre del 34 la izquierda española, esto lo decía Salvador de Madariaga, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. En su opinión... Efectivamente, eso lo dijo Salvador de Madariaga. Pero eso, que primero lo dijo hace muchísimos años, lo dijo antes de toneladas de investigación seria, y lo dijo. Yo conocía personalmente a Salvador de Madariaga. Salvador Madariaga era un hombre muy brillante que tenía una capacidad de hacer frases muy sonantes, etcétera. Pero claro, él no contaba con la situación, ni con la situación social de la época, ni con detalles como sobre la preparación del golpe militar. Lo que pasa es que en la derecha se consideraba a la izquierda como algo heterogéneo, es decir, no se distinguían entre la izquierda moderada, los socialistas, los anarquistas. Claro, incluso dentro del anarquismo había de todo. O sea, dentro del anarquismo habían los que eran sindicalistas y querían organizar, o sea, una especie de sindicalismo para ayudar al obrero en sus luchas diarias con los industriales. Pero luego había elementos terroristas. Y entonces, para entender, por supuesto que la rebelión de Asturias de octubre del 34 fue un elemento que contribuyó. Por supuesto, de eso no hay la más mínima duda. Pero también hay que saber por qué se desató la rebelión de octubre del 34. O sea, que fue en gran parte una respuesta a todo el esfuerzo de la derecha, sobre todo en muchas partes de España, pero claro, hablando de Asturias, estamos hablando de de las minas, pero fue una respuesta a los obstáculos que se pusieron a toda la obra reformista que se había cumplido en los primeros 2 años de la República. Yo, por supuesto, no estoy diciendo que es que explicar el porqué la guerra civil es muy complicado. No se puede hacer con unas frases sencillas. Hay que contar, como yo dije al principio, de que había elementos que estaban ya conspirando, que estaban ya preparando un golpe militar. Eso por un lado. Por otro lado, había anarquistas que odiaban a la República desde el primer momento. No eran la mayoría dentro del movimiento anarquista, pero eran elementos importantes. Pero si yo tuviera que explicar el por qué hubo una guerra civil, pues yo miraría la situación social. O sea, que la República llega con un proyecto de reforma
no cumple todo lo que quiso cumplir en los 2 años del primer bienio de gobierno republicano socialista, pero luego, al llegar la derecha al poder en noviembre del 33, pues empieza a desmantelar todas esas reformas. Y eso se nota, donde más tensión social se causa es precisamente en Andalucía occidental. O sea, que lo que pasó en las zonas latifundistas de Sevilla, de Cádiz, en fin, todo eso. Todos esos son elementos. Y yo creo que por supuesto que hay culpa por ambos lados, pero yo creo que no se puede igualar. ¿Qué diferencia había entre los soldados alemanes e italianos que ayudaron a Franco en la guerra con los ¿Entre brigadas? los alemanes y los italianos? No, la diferencia que había entre los soldados alemanes e italianos que ayudaron a Franco con las brigadas internacionales que ayudaron a la República, porque ambos eran personas que venían de fuera. Bueno, vamos a ver. Aquí a matar Ahí hay españoles, una diferencia tanto cuantitativamente como calitativamente. Si vamos por las cantidades, pues evidentemente había 80.000 soldados italianos y de los alemanes no habían tantos, pero en términos de las armas más modernas, las unidades de la Luftwaffe que participaban en la guerra civil, eso no se puede comparar con las brigadas internacionales, de las cuales había a lo largo de la guerra unos 35.000, la inmensa mayoría llegaron a España, no tenían nada de entrenamiento militar, algunos pocos habían luchado en la Primera Guerra Mundial y lo que tenían de armas era irrisorio, que muchas veces las balas que les daban no correspondían a los fusiles que les daban, y los fusiles a veces eran del siglo XIX. O sea que yo creo que comparar eso en términos de ayuda extranjera, eso no vale. Si realmente, diría yo, quiere comparar las ayudas, digamos, el contexto internacional o la dimensión internacional de la guerra civil, por supuesto que hay que comparar los alemanes y los italianos con los rusos. Pero también, y eso no hay que olvidarlo, hay que incluir en el análisis de este contexto a los británicos y los franceses, porque aunque Gran Bretaña y Francia no participaban en la guerra de la misma forma que lo hizo Hitler y Mussolini, sí que hicieron, o tuvieron un papel muy importante al impedir que la República pudiera comprar armas y realmente obstaculizaron la posibilidad de la República de defenderse y, por tanto, echaron a la República en brazos de los rusos. Y al llegar en brazos de los rusos, pues eso justificaba, según la propaganda de entonces, a la acusación de que la República era que era el PLL un PLL soviético, etcétera, etcétera. O sea que tiene razón en el sentido de que la dimensión internacional es absolutamente determinante en el resultado de la guerra civil. Pero no solamente hay que hablar de la participación de los estados, como fue el caso de Italia y Alemania y la Unión Soviética, pero también no hay que olvidar el papel, digamos, más clandestino de Londres y París. Pues nada, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Muy bien, ha sido un placer. Bueno, hasta otro momento. Hasta luego. Caminantes son tus